Bienvenido a Los Musiquillas, el programa donde aprenderás curiosidades, biografías y hasta uno que otro chismecito de los más grandes compositores clásicos de la historia y de la contemporaneidad. Ahora solo relájate y ve por un café. Comenzamos. Bienvenido a Los Musiquillas. En el programa de hoy tendremos al compositor mexicano Lupino Caballero en una entrevista. Espero que la disfruten. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos como un invitado al maestro Lupino Caballero, que lo tenemos aquí presente. Y bueno, quisiéramos empezar hablando de, pues un poco de él, ¿no? Si nos pudiera dar un poquito de información de su currículum, de su trayectoria como compositor. Bueno, estudié la licenciatura de composición en el Conservatorio de Chihuahua. Algunos de los maestros más acercados o que creo que influenciaron más a mi formación, pues obviamente son los maestros de ahí: Marco Aurelio Alvírez, Manuel Gutiérrez, algunos maestros de fuera con los que he tenido mucho contacto, como Luca Belcastro y Julio Estrada. Creo que son los maestros que más han influenciado. Bueno, Miguel Ángel Barrera también. Ahorita estoy estudiando un máster en arte sonoro, alejándome un poco de lo que es la creación musical, pero pues sin alejarme del sonido, ¿no? Experimentando nuevas cosas. Pues básicamente es eso, ¿no? Tengo muchos años dando clases en el Conservatorio de Chihuahua, algunas becas, premios, pero pertenezco ahorita al Sistema Nacional de Creadores de Arte, etcétera, etcétera. Pues sin duda es interesante, ¿no? Saber de dónde vienen los compositores, con quién estudiaron. Muchas veces creo que importa mucho eso, ¿no? Influye a la hora de Pues fíjate que sí, componer. creo que por eso menciono a estos compositores que te dije, porque por ejemplo, pues con Luca del Castro yo nunca tomé clases formalmente en una escuela, y con Julio Estrada más que nada a la UNAM iba de oyente, y bueno, he tomado muchos talleres con él y se hizo una amistad, igual que con Luca. Pero los nombres que mencioné son los que realmente más me han influenciado, porque he tomado clases con muchos maestros, ¿no? Pero creo que ellos sí han dejado una semilla grande en mi pensamiento musical y mi manera de crear. Creo que fue precisamente por eso por lo que los menciono, ¿no? Bueno, maestro, ¿y cuáles fueron sus primeros pasos en la composición o qué fue lo que lo llevó a esto? Híjole, es complicado, ¿no? O sea, detecto puntos precisos. Por ejemplo, en la casa de niño había un piano en la casa, ¿no? Y para un niño generalmente un piano es más exploratorio que interpretativo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, sí, mi abuela me enseñó a leer por nota, lo más básico, claro, o sea, las notas y las alteraciones y todo lo demás era muy desconocido para mí en la partitura. Pero me era más fácil, según yo, crear piececitas que estudiar una, ¿no? Entonces, creo que mis primeros pininos con el sonido y esa búsqueda de encontrar sonidos agradables fue ahí, de muy pequeño, pero fueron más que nada juegos, ¿no? O sea, obviamente no por eso me dedicaría a componer, ni mucho menos, ¿no? Ya de adolescente me empecé a interesar un poco más por la guitarra en vez del piano. De hecho, el piano lo abandoné ahí, dejé de tocarlo, solo fue en mi niñez. Y empecé pues con los típicos grupos de rock, las bandas, todo esto. Toqué en algunas bandas aquí en Chihuahua, porque yo viví toda mi infancia en Juárez. Ya aquí en Chihuahua fue donde se dio lo de la guitarra. Y yo en ese momento, aunque tocaba, quería ser escritor. Era lo que buscaba hacer. Entré al conservatorio, no por dedicarme a hacer música, sino por mejorar un poco en algo de lo que también me gustaba, pero que no lo veía todavía como mi profesión.
Y en el conservatorio fue donde de plano ya me decidí, me enamoré de la música, me quedé con ella. Dejé de escribir, de hecho. Y cuando abrieron la carrera de composición, porque yo estaba en guitarra, inmediatamente me hice mi cambio, mis revalidaciones, las materias que me faltaban. Y ya me quedé en composición. Pues ese fue el momento decisivo, ¿no? Definitivamente ya en el conservatorio fue donde decidí que eso era lo que quería hacer toda la vida, por encima de todas las otras cosas que me gustan, ¿no? Sí, yo creo que también a varios músicos nos ha pasado lo mismo, de que empezamos más como un hobby y terminas enamorando mucho de la música. Algo Sí, que me sí. pasa en lo personal es lo mismo de que, pues ahora tomando ciertos cursos de composición o talleres, pues también digo, a lo mejor si hubiera sabido más chico que existía la licenciatura, o si lo hubiera tenido más cerca, pues a lo mejor sí me hubiera animado también Claro. desde más joven. Alguna Este, vez en un festival estoy platicando con varios compositores como de mi generación más o menos y mayores, y todos sin excepción habían empezado con una banda de rock. Creo que es generacional, ¿no? Porque pues el rock tenía mucho más auge en lo que me tocó a mí vivir como adolescente, pero todos absolutamente sin excepción. Casi todas bandas de garage, excepto una vez estaba ahí Lag, y pues él tocó en Santa Sabina. Esa no es una banda de garage, pero todos habían tocado de alguna manera una banda de rock. ujú. Se me hizo muy curioso. Pero creo que es generacional, ¿no? Sí, pues inclusive yo a lo mejor un poquito más joven, también con amigos de la secundaria, me acuerdo que nos echamos ahí los toquines medio mal dados, pero, pero pues sí, con el rock se empieza uno, ¿no? Y pues ya hablando un poquito más acá, ¿recuerda sus primeras piezas o a lo mejor ya dentro del rock, alguna cancioncita por ahí, algún riff, no sé? Am, recuerdo los garabatos que hacía de niño. No recuerdo ni a qué sonaban, pero recuerdo estar ahí en el piano. Y recuerdo que Ajá. me gustaba mucho estar ahí. Am, pues tengo algunas. Bueno, lo malo es que las canciones estas, bueno, antes cuando grababas en un estudio, lo que te entregaban era un cassette. Y nunca procuré pasar esos cassettes a digital, entonces probablemente los cassettes ya ni sirven ni nada. Quién sabe si yendo al estudio, aunque ya no existe, pero conozco al que era el dueño, si todavía tenga indicios. Toda esa cuestión de la composición en comunidad, como lo es en los grupos de rock, que cada quien compone lo que va a ser su instrumento casi, este, casi toda se perdió el archivo. Recuerdo algunas piezas, o sea, todavía mi memoria muscular y algunas cosas, si he hecho memoria, puedo llegar a recordar algunas, sobre todo las que yo estoy más involucrado en la composición. Y lo que sí tengo muy claro es la primera pieza que escribí, porque pues obviamente mi primitivo conocimiento de las partituras que adquirí de niño no me daba suficiente como para escribir una canción y determinar los ritmos y todas estas cuestiones, ¿no? Si apenas a lo mucho lo que sabía era ubicar el neuma en los pentagramas, clave, sol, clave, fa, y determinar qué nota era acá, ¿no? El ritmo todavía era algo muy desconocido para mí. Um, y ya cuando entré al conservatorio, que empecé a llevar solfeo propiamente, decidí componer una canción y escribirla, bueno, una pieza, ya no eran canciones. Y esa sí la recuerdo mucho, era un vals. Yo todavía no llevaba la materia de composición, pero me acuerdo que fui a revisarla con unos maestros ahí que me ayudaron. Y recuerdo, pues, todo fue instintivo, ¿no? Yo todavía estaba en primero, ni siquiera tenía nociones de armonía ni de nada. Y me acuerdo que dice el maestro, ¿y por qué no le pones armadura, no? Porque pues yo empecé nomás a escribir y a escribir todos los accidentes en el camino. Resulta que la pieza estaba el sol menor, que tenía cadencias y que tenía un montón de cosas que más adelante iba a aprender. Pero ahora viendo hacia atrás, digo, ¿cómo tenemos tan marcada la tonalidad que sin conocer las reglas, por el puro oído, nos guiamos hacia hacer cadencias al final de las frases, a tener una sola escala y todas esas cuestiones? Se me hizo muy curioso el experimento. Pero sí recuerdo ese vals en sol menor, se llamaba Cecilia,
que fue la primera pieza que escribí, obviamente todavía a mano, todavía Sibelius y eso no estaba en activo, entonces me acuerdo que tenía mis rapidógrafos, mis reglas y todo para hacer ya la partitura en limpio, que era toda una cuestión artesanal, ¿no? Sí, me acuerdo que nos llegó a platicar en algún curso pues de estas partituras hechas a mano, ¿no? Que con las reglas y todo esto. Nos mencionó al compositor Brian Ferneyhough, me acuerdo. Mm. Me imagino que algún proceso similar, ¿no? Sí, de hecho una vez vi una entrevista con George Crumb y no tiene un escritorio, tiene un respirador. Pero viendo sus partituras es obvio que tenga un respirador, ¿no? Porque es más el dibujo y la grafía que otras cosas, ¿no? Más tradicionales. Sí, y pues también lo que menciona de la tonalidad, que la tenemos tan presente, pues básicamente si te gusta la música, cualquier canción que escuches, pues ahí está, ¿no? Cualquier, inclusive pues ya piezas como de música clásica, pues también son fáciles de encontrar, inclusive a lo mejor un poquito más notorias, ¿no crees? Sí, definitivamente. O sea, tenemos ya una historia genética muy, muy fuerte relacionada a la escala mayor, menor, los acordes por terceras y los ejes de tónica, ¿no? Aunque en veces la música, incluso popular, se sale un poquito de una u otra cosa, pues sí, a la hora de componer instintivamente, los primeros pasos para mí fueron totalmente tonales, sin saber qué era la tonalidad todavía bien. Nada más por esa genética instintiva. Sí, pues el oído es muy, muy fuerte. Este, y pues algún compositor que admire así de, no sé, desde local hasta alguien internacional. Hijo, el problema es que admiro muchísima gente, o sea, soy de esas personas que en cada persona encuentra algo bueno, algo admirable. Bueno, no en todas, ¿no? Pero se intenta que en todas. Entonces realmente admiro muchísimos compositores, ¿no? Desde los nacionales, que creo que son los que más admiro por tenerlos más cerca. Julio Estrada, obviamente que se ganó mi respeto casi desde la primera clase que tomé con él, a Maca Lovera, Ver Vázquez, Eduardo Caballero, Georgina Derbez, Hilda Paredes. O sea, en todos encuentro algo en su obra, no solo como personas, pero en su obra que me llama, que me jala y que me hace admirarlos. Pues son un montón y pues muertos, peor, ¿no? No, Son pues los vivos. sí, yo creo que ya con los que se fueron, pues se amplía muchísimo la lista. Sí, sí, sí. Este, ahora escucharemos la pieza Metamorfosis de Lupino Caballero, interpretada por Miguel Ángel Rivera. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana de su inquieto sueño, se encontró en la cama, convertido en un insecto gigante.
algún desarrollo creativo que tenga, que a lo mejor pues haya aprendido por ahí con alguno de estos compositores o que usted mismo haya diseñado. Sí, definitivamente tengo como modas. O sea, en algún tiempo, por ejemplo, estuve muy traumado con Julián Carrillo, pero hace muchísimo tiempo, cuando era alumno todavía, y que todavía no estaba esta cuestión del internet y buscar cosas de Carrillo era toda una búsqueda del tesoro, ¿no? Porque no había libros que se imprimieran en esa actualidad de Carrillo. Había que buscar los libros que él imprimió cuando estaba vivo en librerías usadas y cosas así. Entonces, muchos años, Julián Carrillo, por ejemplo, fue ahí una obsesión. Y obviamente, pues me fui impregnando de su pensamiento, con algunas cosas estaba de acuerdo, con otras no, como en todo. Pero fue uno de los que yo recuerdo así, de los primeros con los que empecé a agarrar esas obsesiones. El año pasado y antepasado estuve muy interesado en Nancarrow y sus Politempi. Hasta di unas charlas sobre el tema y todo eso, conferencias. Ya incluía Politempis en algunas obras, sobre todo las abiertas, pero no de la manera tan precisa como lo hacía Nancarrow. Ya en algunas obras recientes, de hecho una que se acaba de grabar hace un mes en el segundo movimiento de un cuarteto de guitarras para un festival que se llama La Región Más Transparente, ya hay, aunque es polirritmos, están pensados como politempis, ¿no? Como que si cada instrumento fuera una velocidad distinta. Sufrieron los instrumentistas para tocarlo, afortunadamente eran de primer nivel todos, pero se pudo dar, ¿no? Gracias a la polirritmia, tener un pensamiento de politempi ahí, sin escribirle a uno negra igual a 100 y al otro negra igual a 115, que eso sí, está bien difícil de tocar a menos de que tengas un click track y un montón de cosas, ¿no? Pero pues sí, obviamente cada compositor que me obsesiona va dejando algo, y a lo largo del tiempo pues también uno va creando sus cosas propias, ¿no? Yo creo que ya en una cuestión técnica de escritura musical, lo que tengo así más propio es utilizar el código Morse para la escritura. Toda mi obra se centra en dualidades, principalmente de humanos y algo. De ahí viene Lupino Caballero, que es lobo hombre, centauros, minotauros, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Frankenstein, cualquier cosa que tenga esa dualidad de monstruo humano, siempre me llamó la atención. Pero ya con el código Morse, que es punto y línea, que de alguna manera representa esa dualidad, ahí sí ya empecé a desarrollar cuestiones técnicas de escritura, pues creo que propias, aunque tienen obviamente cositas de todos lados, pero enfocadas al Morse. Sí, bueno, a mí me han interesado mucho sus piezas pues en las que hay como un narrador, ¿no? Por ejemplo, la Metamorfosis, pues la primera vez que lo escuché se me hizo muy original. Y pues inclusive a lo mejor un Nancarrow, pues que es un poquito famoso acá en nuestro mundo, pues muchas veces lo escuchamos, pero nada más sabemos que es mucho ruido y no sabemos bien la técnica que usa, ¿verdad? Entonces, sí llegué a ver publicaciones por ahí en Facebook de que se juntó con este cuarteto, ¿no? Que son, bueno, sí, unos virtuosos de la guitarra, que está Beto Quintanilla, ¿no? El Pita Juárez. Sí, ¿no? Fueron Sí. ellos. Eran muchos guitarristas y había tercetos, duetos. Los que me tocaron a mí en el cuarteto eran Toño Laguna, Arodi García, Carlos Viramontes y Daniel Olmos. Me ando confundiendo, pues. Pero sí, es que también había otros tríos y ahí sí estaban otros guitarristas, ¿no? Sí, me fui. Como que vi unas fotos y creo que José Pita Juárez es el fotógrafo, ¿no? De por ahí. Es el fotógrafo de todos, entonces de repente toma foto al trío, al cuarteto, al pero a mí me tocaron ellos 4. Sí, no, pues igual son unas bestias, ¿no? De la guitarra ellos. Sí, aún así sufrieron un poquito con el Politempi, pero al final todo salió bastante bien. Bueno, ojalá esperemos pronto escuchar las grabaciones. No sé si ya estén por ahí.
ya se terminó de grabar todo, ya nomás faltaba un dueto, me parece. Uh-huh. Y según lo calendarizado, para enero, febrero ya estaría el máster. No sé si vayan a maquilar, pero pues si no maquilan, pues nada más se hace el diseño del arte y se sube a plataformas. Entonces, si no van a maquilar, pues va a ser mucho más rápido, ¿no? Probablemente para marzo ya esté el disco ahí de la región. La verdad, hicieron un gran esfuerzo, juntaron a muchos compositores, a muchos guitarristas, hicieron ensambles, solistas, duetos, tríos, cuartetos. Y no sé, pues ya estoy todo ansioso porque salga, porque quiero ver aparte las obras que hicieron mis colegas, que no las vi, excepto nada más la otra de cuarteto, porque estuve ahí presente también en su grabación, pero creo que va a ser un material muy interesante y muy sui generis, ¿no? De tanto guitarrista, casi todos de esa misma generación. Muy jóvenes, ¿no? Así muy, jóvenes, pues, dentro del término joven en el arte, ¿no? Ajá. Y muchos compositores. Va a estar bueno. Todas las obras son inéditas, todas las obras son compuestas específicamente para ese disco. Mire, qué bueno, porque pues ayuda, ¿no? Al desarrollo musical de, pues a lo mejor nacional, dar poquita promoción a músicos, a compositores que pues luego a veces pues no son tan conocidos, ¿no? Inclusive dentro de muchas escuelas, de conservatorios, aquí mismo en la universidad donde estudio yo, muchas veces pues no se conoce esta música nueva. Sí, fíjate que generalmente estuve en una conferencia, eran como mesas redondas, hace meses, no recuerdo cuándo, en donde eran muchos compositores como de mi generación, hablando de qué pasa con esta generación de compositores, ¿no? Porque como las generaciones de arriba, uno de los temas a tratar era de que pues hay varios muy reconocidos de los cuales se habla, aunque a lo mejor no conozcan su música, conocen su nombre. Más o menos todo el mundo en un área musical ha escuchado hablar de Mario Lavista, Julio Estrada o algunos de los más icónicos por lo menos. Pero esta generación que está por debajo como que ya no está tan presente pues en las nuevas generaciones que están por debajo, ¿no? Uh-huh. No sé qué tan cierto sea eso, pero pues es interesante darse a pensar qué pasa, ¿no? Con esta generación, porque se cree que no está tan presente como otras, que no está incluso en veces tan unida como otras. No. Pues yo a veces he notado un poquito de los mismos alumnos, inclusive he escuchado algunos comentarios de maestros que pues sí es como que les da miedo, ¿no? Hacer la música contemporánea, ¿no? De que pues a lo mejor técnicas extendidas, pues son cosas que no están muy familiarizadas muchas veces al oído del mismo músico. Y, sí, claro, y esa se es afecta. Otra. Sí, aquí en Chihuahua también sucede. Bueno, no quiero generalizar, ¿no? Pero generalmente, sobre todo con músicos de orquesta, que están acostumbrados casi siempre a un repertorio tradicional, no todas las orquestas, ¿no? Pero es donde en veces se encuentra un poquito más renuente el asunto. Y he visto que todos los compositores también al escribir para orquesta se detienen un poquito más de lo que se detendrían con otros. Obviamente también en veces por las capacidades, ¿no? Se supone que las capacidades de un solista pues, son muy superiores que las de un ensamble y que las de una orquesta y todo eso. Pero independientemente de eso, sí he visto que nos detenemos todos un poco más con la orquesta, y muchos de esos maestros pues obviamente son los maestros en las escuelas de música, ¿no? Y de alguna manera van permeando a los alumnos. Creo que no tiene nada de malo que no le guste a uno la música nueva. Lo que sí creo que está mal es que nunca la conozcas y que no te guste sin conocerla, ¿no? Una vez que ya probaste esto, lo otro, conoces más o menos, aunque sea por encima del andamiaje en el que se mueve, y no te gusta, bueno, pues claro, pues estamos nuestro derecho, puedo tocar barroco toda la vida, o clásico, o puros estilos antiguos, o pura música nueva. Eso ya lo decidirá el músico adelante, ¿no?
pero de repente que se les niegue la oportunidad de conocerla, eso sí creo que está mal y creo que sí pasa en algunas escuelas. Sí, pues, por ejemplo, aquí en Zacatecas de repente está el taller de música contemporánea con el doctor Alejandro Barrañón y, y pues sí, a veces es muy poquita la gente que se mete. Yo me metí con él en primer semestre de licenciatura y pues sí, como que me cambió un poquito, ¿no? Del chip de, caray, pues existe algo nuevo. No todo es Bach, no todo es, no sé, Mozart, estos compositores que como mencionábamos hace ratito, ¿no? Que siempre está presente la tonalidad, las cadencias. Y pues hay cosas nuevas, hay cosas que no, pues que no siempre es necesario usar lo mismo, ¿no? Esta idea de la originalidad, ¿no? En los nuevos compositores, en las nuevas técnicas que se usan, pues yo creo que sí es importante pues darlas a conocer. Este, Sí, pues es la expresión de nuestro tiempo, ¿no? El arte siempre es el reflejo de lo que sucede en cada época y desconocer el arte de tu época, pues es desconocer esa expresión de uno mismo. ujú. Sí, aparte pues que muchas veces se busca más en una escuela, creo yo, el pues que toque perfecto una pieza de Bach, ¿no? Y no tanto pues el conocer este repertorio nuevo, el que ya es diferente, el que a lo mejor no está tan sujeto a esas reglas, sino pues a las nuevas establecidas pues por quien sea, ¿no? Por cualquier compositor. Sí, sí, claro. Pero bueno, pues ahí paso a paso. Creo que también eso generacionalmente está cambiando un poco. Aunque sí he visto muchos alumnos de maestros que traen exactamente el mismo pensamiento que tenía su maestro de otra generación, ¿no? Que apenas si toleran a Stravinsky, Debussy, algo así, ¿no? Sí. Pero creo que cada vez son menos. No sé si soy optimista, pero creo que cada vez son menos. Ojalá que sí, porque pues se ocupan desde intérpretes hasta compositores de actualmente, ¿no? Claro. Escucharemos La ausencia interpretada por la guitarrista Gina Arriola.
Y bueno, maestro, dígame así ya más personal, ¿qué es lo que más disfruta de componer? Pues el componer mismo, o sea, me gustan mucho los juegos, los acertijos, esto. Me gustaba mucho el ajedrez, bueno, todavía, pero precisamente ya no lo juego porque quita mucho tiempo. No lo juego tanto, pues. Ah, los cubos de Rubik. Me gustan mucho estas cuestiones, me gusta mucho estar ahí intentando descifrar las cosas y eso. De niño me gustaba mucho el rompecabezas, etcétera. Y la composición creo que es algo muy, muy similar, ¿no? De repente estar sumergido en crear este universo sonoro y esta parte no funciona y buscarle hasta que funcione de mil maneras. Eh, Obviamente en el acto creativo, aparte del ingenio y la búsqueda y la exploración y todo eso, pues aparte está más presente la creatividad, a lo mejor que en el resolver el cubo de Rubik, que también está presente, ¿no? Porque tienes que ser creativo para, digo, a menos que vayas a internet y busques los algoritmos, pero si no los buscas, pues tienes que estar siendo creativo para buscar esos nuevos algoritmos que aún no conoces en un cubo nuevo. Pero es el mismo acto de estar ahí, como en el partido de ajedrez. O sea, estás ahí metido en el partido y de repente te ponen aprietos y lo vas tomando la delantera, pero de repente un movimiento te puede voltear casi todo así en absoluto y es estar ahí metido. Se acaba el partido y ya si sientes un placer pequeño, si ganaste o no, lo que sea, pero no es tanto ganar o perder, sino el estar ahí, ¿no? En la composición yo creo que me pasa un poco parecido. Puedo estarme horas y horas trabajando toda la noche y terminar con unas ojeras de miedo, pero muy, muy contento. O sea, el hecho de estar ahí no sé, creo que hasta segrega serotonina de alguna manera, igual que a los apostadores y jugadores de azar les produce el ganar en los juegos esos. Sí, el componer, el acto de componer en sí, es lo que más me gusta y disfruto. No Sí. siempre, o sea, hay obras en las que de repente se vuelven más trabajo que placer, pero en general casi siempre es más el placer de estar ahí, independientemente de lo que esté haciendo, ¿no? En veces hasta un arreglo o lo que sea me produce ese bienestar de la exploración, el acertijo, la creatividad aplicada y todo eso. Me imagino que es como pues la estrategia, ¿no? Estar planeando qué sigue, qué no sigue, por qué Sí, es sigue. todo un mundo. Ajá. Oiga, hace poco vi fotos ahí en Facebook de una pieza, una obra suya en un cubo de Rubik. ¿Nos podría explicar un poquito de en qué consiste? Hablando de este, bueno, eso es un proyecto grande, son varias piezas basadas en juegos. Hice una pieza basada en serpientes y escaleras, hice algunos laberintos para instrumentos solistas, hice la del cubo de Rubik y este año voy a hacer una de orquesta basada en el juego de la Lotería Mexicana y un laberinto, pero ya para varios intérpretes. La del cubo de Rubik, pues imagínate, el cubo 3x3, que fue el que utilicé, el normal, el primero que inventó Erno Rubik, tiene 43 quintillones de posiciones distintas, dependiendo del sistema, de la lectura del sistema numérico que utilices, ¿no? En algunos países se usa uno en donde son 43 quintillones, en otros países se usa otro donde son 43 trillones. Pero bueno, son muchísimas posibilidades. Entonces, la idea era que cada uno de los cubitos tuviera información musical y uno leer los 3 cubitos, pasarse a los 3 cubitos de abajo y luego a los de abajo, como si fuera una partitura. Al principio iban a tener pentagrama. El problema del cubo de Rubik es que un cubito que en veces tienes así, al desbaratarlo en veces te puede quedar así. Si yo ponía un pentagrama así, al desbaratarlo te podía quedar así. Entonces pensé en un pentagrama de cruz que se pudiera leer de las 4 formas distintas. Era la idea original que tenía. Al final me fui por algo más libre. Tengo una pieza que sí está planeada con pentagramas,
quería ponerme este ejercicio mental de hacer un canon a 3 voces en cada cara. Entonces alguien empieza a leer la línea de arriba y cuando empieza a leer la segunda, entra un nuevo instrumento y cuando estos bajan entra un nuevo instrumento, entonces cada cara sería un canon a 3 voces. ¿Por qué quería hacer un canon? Porque sé que el canon es una camisa de fuerza, es una de las formas más estrictas y cerradas. Si le mueves una cosa a la melodía tienes que moverle a todas, ¿no? Uh-huh. Entonces el hecho de ponerme esa camisa de fuerza, te digo que me gustan los acertijos, tenía que hacer 6 canon a 3 voces, porque tiene 6 caras el cubo, que sonaran bien simultáneamente y que se pudieran desfasar todos bien y seguir sonando bien. Ese acertijo resultó fácil. Pero aparte, en cualquiera de sus 43 trillones de posiciones tenía que sonar bien. Entonces apenas llevo pues 3 caras resueltas, en donde esos 3 canon a 3 voces en cualquier posición suenan bien. Suenan muy parecidos, claro, pero suenan bien. Esto es muy tradicional, es consonante, está en dórico, si no mal recuerdo. Uh-huh. Creo que re dórico. Pero bueno, ese es un ejercicio que estaba haciendo. Ya la pieza que hice en el cubo es mucho más abierta. Las alturas no tienen pentagrama, solo tienen 3 rangos de grave, medio, agudo. Entonces en base a la tesitura voy moviendo la masa, ¿no? En veces muy grave, en veces media, en veces aguda. Hay fragmentos en verde que son improvisaciones libres. Hay notas que tienen círculos azules que son de más larga duración. Utilicé los mismos colores del cubo para crear una simbología especial y sobre todo una simbología que se pudiera leer de 4 formas distintas sin que afectara al discurso musical. Eso ya no tiene nada que ver con los canon, pero fue la obra que todavía necesito moverle un poco ahí a las instrucciones y eso, pero ya el cubo ya está terminado como tal. Es que lo vi cuando pues me quedé pues sorprendido, ¿no? Yo en lo personal, también me gustan ese tipo de juegos de pues de estar inventando como una estrategia, ¿no? Un quiero que pase esto por esto. Entonces, pues sí, ¿no? Me quedé muy sorprendido, pero de grata manera. Esperemos que se pueda grabar, que a lo mejor escuchar una fraccioncita de esas 43 quintillones de formas que hay de tocarla. Sí, ¿no? Escuchar y algunas. Aparte, como la estructura es libre, pues aparte de esos 43 quintillones de distintas versiones, estructuralmente todavía hay muchas más, ¿no? Porque la estructura también es cambiante de la pieza, no solo la posición en la que está el cubo. Entonces, si cada pieza durara 1 segundo, demasiado rápido, no podría durar tan poquito. Necesitaríamos varios cienes de vidas para poder escuchar todas las opciones sonoras que da ese cubo, pues, ¿no? Aunque te digo, todas son muy parecidas, ¿no? Porque tampoco era cuestión de que sonaran 1000 piezas distintas, ¿no? Es más bien como un tema y 43 trillones de variaciones, pero extremadamente parecidas entre sí. No, pues bueno, fuera a vivir tanto tiempo para escucharlas. De verdad, cuando lo vi, sí dije, ese sí es mi maestro. Bueno, ya para ir cerrando, maestro, para ya no quitarle tanto tiempo, ¿qué es lo que viene para usted a futuro como compositor? Pues sinceramente siempre vivo muy, muy al día. De hecho, traigo tantas cosas en la cabeza que ya hace años que tengo una agenda, por lo menos para apuntar lo más importante. Afortunadamente, cada vez tengo más trabajo, más comisiones, más esto, más lo otro. En la composición, esto va a llegar un momento en el que puede que sea mucho menos y luego que vuelva a crecer. Eso ya todos los compositores lo sabemos. O bueno, al menos ha de haber algunos que nunca paren, ¿no? Eso ya ha de variar. Pero bueno, he tenido mucho trabajo, cuestiones y charlas. Siempre tengo obras pendientes. Ahorita estoy incursionando en nuevos caminos, sobre todo el arte sonoro.
estoy por terminar mi primer paisaje sonoro, que ahora pues está hecho con grabaciones hechas en la calle. Se va a presentar en un disco en Monterrey este 10 de diciembre. Son 4 paisajes sonoros, somos 4 compositores. Entonces estoy empezando a incursionar en estas otras cuestiones, en la electrónica, pero no en la música electrónica, aunque también me gustaría meterme más a ese rubro que también no domino muy bien, sino a la electrónica de los circuitos y estas cosas, ¿no? Para generar sonidos. Ujú. Por eso mismo me metí a estudiar el máster en arte sonoro. Entonces, parte de mi futuro creo que va enfocado a esa expansión, a esos otros rubros de trabajar con sonidos que no son de instrumentos musicales y esas cuestiones, pero ya más a profundidad, instalaciones sonoras, que no son propiamente obras que se tocaron en un escenario, ¿no? Sino que son cosas que generalmente están en un museo, que tienen que ver con el arte y con el sonido, pero algunos dicen que no es música, que es arte sonoro. En fin, los términos no me afectan, al fin y al cabo es sonido, pues fue lo que estudié, ¿no? A trabajar con el sonido. Pues creo que va más rumbo a la expansión. No tengo planes de otro tipo, sino más bien los que estoy trabajando ahorita, ¿no? Ujú. Pues me alegro mucho, maestro, de que si siga preparando, siga estudiando, que siga con ganas de seguir conociendo nuevas cosas, de seguir trabajando y pues para estar al pendiente de su trabajo, porque sí, bueno, yo lo admiro mucho, y pues sí, quisiera seguir escuchando de su música o de este arte sonoro, lo que sea. Y pues sí, alguna última palabrita que nos quiera decir al podcast. Híjole, bueno, pues antes que nada, gracias por la entrevista, por contactarme, por todo eso. Porque pues gracias a todos estos podcasts y entrevistas y todo lo demás, es que se difunde un poco más el trabajo que estamos haciendo los creadores, y pues eso siempre se agradece, ¿no? Tanto como a los intérpretes que le dan vida a las piezas, a todo este rubro de comunicación. Y pues nada, si van a seguir por el camino de la creación, pues solo puedo decirle que hay muchísimas reglas y hay muchísimas maneras de no seguirlas. Entonces, creo que estamos viviendo un mundo en el que la composición se ha diversificado tanto que tenemos demasiada libertad para elegir muchas cosas. Ya no tenemos que ser un clon de nuestro maestro y muchas de esas cuestiones que se daban un poquito más en el pasado. Podemos ser mucho más libres y pues nada más que busquen con cuidado cuáles son las cosas que quieren tener a la mano, porque muchas veces en la música nos llegan cosas y sin nosotros desearlo ni nada, y se vuelven parte de nosotros, ¿no? Entonces el hecho de por lo menos tener conciencia de quiero investigar a este compositor, no nada más a los 5 que me dieron en la escuela, ¿no? Quiero investigar la obra de esta persona, quiero investigar. Y sobre todo, pues que no nada más sean obras musicales, ¿no? Ahí uno puede encontrar muchísimas cosas en la pintura, la arquitectura, la danza, el teatro. Y pues que siempre sean unos buscadores. Eso sería como mi reflexión, y espero que encuentren muchas cosas gratas a lo largo de esa búsqueda que es esta cuestión del arte. Sí, pues en mi opinión también tener estas influencias no solo musicales, sino de todas las demás ramas del arte, pues son importantes para, pues inclusive para cualquier artista, nada más para compositores, músicos. Claro. Y bueno, pues con esto nos despedimos de esta entrevista con el maestro Lupino Caballero. Espero que les haya gustado mucho y pues seguimos aquí en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Este fue el episodio del día de hoy en Los Musiquillas. Espero que hayan disfrutado esta entrevista y los invito a seguirnos en nuestra página de YouTube y Facebook. Nos pueden encontrar como Enterados. También tenemos perfil en Instagram. Y les doy el anuncio del próximo programa
Historias de Ubers con mi compañero Jonathan Alberto Solís. Esto fue Los Musiquillas, el programa donde podrás aprender sobre compositores y escuchar música. Recuerda seguirnos para más contenido. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.